El aire en la gigantesca obra en construcción pesaba, denso y cargado con el olor a tierra mojada y fracaso. La lluvia incesante había transformado el suelo en un lodazal profundo, un pantano espeso y pegajoso que se había tragado la pieza de tecnología más avanzada del lugar. Un camión volquete europeo, una bestia de ingeniería valorada en $500,000, yacía impotente, hundido hasta los ejes, con su motor de última generación completamente ahogado. Era un monumento a la impotencia tecnológica, un coloso de metal y circuitos vencido por el simple barro. Alrededor, las grúas permanecían inmóviles como esqueletos de acero contra el cielo gris, y el silencio de las máquinas paralizadas era un grito sordo que costaba miles de dólares por minuto. La jornada estaba perdida, consumida en una inacción que se sentía tan pesada y opresiva como el fango que aprisionaba al camión. Cada segundo que pasaba, el agujero financiero se hacía más grande y la tensión crecía como una marea invisible, ahogando la moral de todos los presentes. El silencio fue brutalmente roto, no por el rugido de un motor, sino por una explosión de carcajadas crueles. Un grupo de obreros veteranos, hombres con la piel curtida por décadas de sol y trabajo duro, observaban el espectáculo con una satisfacción mal disimulada. Para ellos, era la vieja escuela riéndose de la nueva. Sus cascos estaban echados hacia atrás, revelando sonrisas de burla. Uno de ellos, el más corpulento, un gigante con brazos como troncos de árbol, ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, su voz resonando por todo el valle de lodo y maquinaria silenciosa. «Ese camión murió ahí», proclamó, y su grito se convirtió en el epitafio del fracaso. El capataz, un hombre al borde de un ataque de nervios, se llevaba las manos a la cabeza, su rostro una máscara de desesperación. Veía su reputación y su puesto hundiéndose junto a esa carísima mole de metal inútil, mientras el coro de burlas sellaba la humillación de forma pública e inapelable. La situación era mucho más grave que un simple atasco. Los ingenieros de la propia marca, traídos de urgencia en un vuelo desde Alemania, ya habían tirado la toalla. Se encontraban a un lado, con sus impecables uniformes corporativos manchados de barro, encogiéndose de hombros con una resignación que rozaba el pánico. Habían conectado sus portátiles, ejecutado todos los diagnósticos posibles y murmurado en su idioma técnico sin encontrar una solución. El motor no solo estaba calado, parecía haber entrado en un estado de bloqueo total, un coma electrónico del que ninguna de sus herramientas de alta tecnología podía sacarlo. La impotencia de los expertos, de los creadores mismos de la máquina, elevaba el problema de una simple dificultad a la categoría de imposible. El camión se había convertido en un enigma tecnológico, una tumba de $500,000 en medio de un mar de fango, y cada intento fallido solo servía para hacer más profundas las risas de los escépticos. Toda esperanza parecía haberse ahogado en ese mismo lodo. El día estaba condenado. Un desastre financiero y logístico que se exhibía para el deleite de quienes desconfiaban de la tecnología moderna. El costoso camión no era más que chatarra, y la lluvia seguía cayendo como lágrimas sobre una catástrofe inevitable. El fracaso era absoluto, palpable, y el eco de la burla era la única banda sonora de la derrota. Pero en el borde de la escena, donde la multitud de cascos amarillos comenzaba a dispersarse, una figura solitaria observaba el desastre con una quietud inusual. Nadie le prestaba la más mínima atención, una sombra casi invisible en medio del caos. Nadie notó la calma en su mirada, ni el cálculo silencioso que se procesaba detrás de sus ojos. Para todos, era una insignificante parte del paisaje, pero el destino, ese gran cronista de las injusticias, tenía un plan diferente. La humillación pública, el fracaso millonario y el coro de burlas estaban a punto de ser silenciados de una forma que nadie podría haber imaginado. Todo hasta que ella decidió que ya era suficiente. Antes de que te revele cómo esta joven humillada estaba a punto de cambiar el destino de todos en ese lodazal, queremos sentir tu energía en esta historia de justicia. Dinos, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas hoy? Tu comentario nos conecta y nos da fuerza para seguir forjando estas leyendas. Si crees en el poder de la inteligencia subestimada
y te apasionan las historias donde los arrogantes reciben su merecido, tu lugar está aquí. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa esa campana de notificaciones porque es la única forma de asegurarte de no perderte ni un solo capítulo de Venganza Justa. Y créeme, vas a querer quedarte hasta el mismísimo final de esta historia, porque la forma en que el arrogante dueño de la constructora termina de rodillas es una imagen de redención y justicia cósmica que te dejará absolutamente sin aliento. No te muevas de ahí. La figura que observaba desde la distancia era Elena, de 23 años. Su presencia era tan discreta que se fundía con el desordenado paisaje de la obra. Vestía un mono de mecánico desgastado, varias tallas más grande, una prenda heredada que había pertenecido a alguien mucho más corpulento. Las manchas de grasa y aceite no eran recientes, parecían formar parte intrínseca del tejido, un mapa de años de trabajo duro grabado sobre la tela azul descolorida. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo desordenada, escapando por los lados de una gorra vieja. A sus pies, unas botas de trabajo con las puntas rosadas delataban un uso constante y sin lujos. En un entorno de hombres rudos y maquinaria pesada, su figura delgada y joven la hacía parecer casi una aparición, completamente fuera de lugar, una nota discordante en la sinfonía de testosterona y acero. Nadie la veía, y esa invisibilidad era, a la vez, su escudo y su maldición. Su motivación no nacía de la curiosidad, sino de una desesperación silenciosa y profunda, una carga que llevaba sobre sus hombros con una dignidad que desmentía su edad. Elena estaba luchando con uñas y dientes para salvar de la quiebra el pequeño taller mecánico de su abuelo, recién fallecido. Don Javier no solo había sido su abuelo, había sido su padre, su madre y su mentor. La había criado entre el olor a diésel y el sonido metálico de las herramientas, enseñándole los secretos de los motores desde que era lo suficientemente alta para alcanzar la mesa de trabajo. Pero tras su muerte, el taller, un santuario de conocimiento y trabajo honesto, se ahogaba en un mar de deudas. Los clientes de toda la vida desaparecieron, escépticos, susurrando que una niña no podía manejar los trabajos pesados que su abuelo dominaba con maestría. Cada día era una batalla perdida contra el prejuicio y los números rojos. La conexión de Elena con la mecánica era visceral, una herencia que corría por sus venas con más fuerza que la sangre. El taller de su abuelo era su único hogar, el único lugar en el mundo donde se sentía completa. Recordaba las tardes de su infancia, con las manos pequeñas cubiertas de grasa, mientras su abuelo le explicaba con paciencia infinita la función de cada pistón, de cada válvula. Él vio en ella no a una niña, sino a una sucesora, un prodigio con una intuición para las máquinas que él mismo rara vez había visto. «Las máquinas te hablan, Elenita», le decía con una sonrisa arrugada. «Solo tienes que aprender a escuchar su idioma». Ahora, sin su guía, el silencio del taller era ensordecedor, y la amenaza de perderlo todo era un nudo constante en su garganta, un dolor físico que la impulsaba a seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Su arma secreta no era la fuerza bruta, de la cual carecía, ni herramientas costosas que no podía permitirse. Su poder residía en un conocimiento enciclopédico, casi sobrenatural, forjado en el silencio y la soledad. Era un conocimiento autodidacta, acumulado durante incontables noches en vela. Mientras otros jóvenes de su edad salían o dormían, Elena se encerraba en la pequeña oficina del taller, rodeada de estanterías repletas de manuales técnicos que su abuelo había coleccionado a lo largo de 50 años de carrera. Eran tomos polvorientos, con las páginas amarillentas y frágiles, escritos en idiomas que ella no entendía. Pero la barrera del lenguaje no era un muro, sino un desafío que estaba dispuesta a superar a cualquier costo. Su determinación era una llama silenciosa pero inextinguible. El esfuerzo que había invertido era sobrehumano. Con una paciencia de monje, pasó miles de horas traduciendo esos manuales, la mayoría en un alemán técnico y un sueco impenetrable. No usaba traductores en línea, no tenía un ordenador decente para ello. Su herramienta era un conjunto de diccionarios viejos y gastados, un lápiz y cuadernos baratos.
página por página, palabra por palabra, desentrañaba los secretos de la ingeniería europea más compleja. Cada diagrama que descifraba, cada especificación técnica que comprendía, era una pequeña victoria en su guerra solitaria. Este proceso arduo y metódico no solo le enseñó mecánica, le enseñó a pensar como los ingenieros que diseñaron esas máquinas, a entender la filosofía detrás de cada tornillo y cada cable. Gracias a este sacrificio extremo, su mente se había convertido en una biblioteca viviente de información arcana. Conocía boletines de servicio olvidados, fallos de diseño que las propias marcas intentaban ocultar y soluciones que no aparecían en ninguna guía de operación estándar. Era un conocimiento profundo, casi esotérico, que la situaba a años luz de los mecánicos que simplemente seguían las instrucciones de un manual moderno. Ella no solo sabía cómo reparar las máquinas, entendía por qué se rompían. Podía diagnosticar un fallo escuchando la cadencia de un motor, sintiendo una vibración anómala en el chasis. Era la heredera legítima del don de su abuelo, potenciado por una disciplina de estudio que rayaba en la obsesión. Fue en una de esas noches de estudio profundo, mientras traducía un anexo técnico de un manual sueco de hacía una década, que encontró la clave. Se topó con la descripción de un sistema de transmisión obscuro, una característica casi experimental diseñada para los modelos más nuevos de camiones de alto tonelaje. El manual lo llamaba Kritzgang, que se traducía literalmente como marcha de arrastre o marcha superlenta. No era una marcha normal, sino un modo de operación especial que reconfiguraba la transmisión para entregar un torque descomunal a una velocidad ínfima, diseñado específicamente para situaciones de tracción extrema, como salir de un lodazal profundo o subir pendientes imposibles con cargas masivas. Era una función tan específica y tan raramente necesaria que la mayoría de los operadores e incluso muchos técnicos desconocían su existencia. La activación de este sistema no era intuitiva. No había un botón claramente etiquetado en el tablero. Requería una secuencia específica y compleja de acciones, una combinación de palancas secundarias, comandos introducidos en el menú de diagnóstico oculto de la computadora de a bordo y una sincronización precisa al girar la llave de contacto. Era un ritual, un código secreto conocido solo por los ingenieros de más alto nivel que habían diseñado el sistema. El manual advertía que un intento incorrecto de activarlo podría bloquear permanentemente la transmisión, lo que explicaba por qué se mantenía como un secreto tan bien guardado, omitido, de las guías de operación estándar para evitar errores costosos por parte de operadores no entrenados. Elena no solo memorizó la secuencia, la comprendió. Mientras observaba el camión hundido y a los ingenieros alemanes fracasados, las piezas del rompecabezas se encajaron en su mente con una claridad cristalina. El motor ahogado, las ruedas girando en falso, el bloqueo electrónico, todo apuntaba a intentos fallidos de aplicar fuerza bruta donde se requería inteligencia. Ellos estaban tratando de gritarle a la máquina, cuando lo que necesitaban era susurrarle el comando correcto. En ese momento, Elena no vio un camión muerto, vio una oportunidad. Vio la encarnación física de uno de los secretos que había desvelado en sus noches de estudio solitario. El conocimiento que había adquirido con tanto sacrificio estaba a punto de ser puesto a prueba en el escenario más público y humillante posible. Con el recuerdo de su abuelo ardiendo en su corazón y el peso de las deudas oprimiendo su pecho, tomó una decisión. Ignorando el nudo de miedo en su estómago, dio un paso adelante, saliendo de las sombras. El barro salpicó sus botas gastadas mientras caminaba con una calma deliberada hacia el centro del desastre. Ya no era una observadora invisible. Se estaba convirtiendo en la protagonista de una historia que aún no se había escrito. Cada paso que daba hacia el camión varado era un paso hacia la confrontación, un desafío no solo a la máquina, sino al muro de arrogancia, escepticismo y prejuicio que se erigía frente a ella. El circo de la humillación estaba a punto de comenzar, pero Elena sabía que ella tenía el único boleto que realmente importaba, el conocimiento para terminar la función. Justo cuando el murmullo de la derrota comenzaba a asentarse, un sonido diferente desgarró el aire pesado. No era el estruendo de una maquinaria,
sino el rugido agresivo de un motor de alto rendimiento. Un Mercedes clase G negro, impecable a pesar del entorno, atravesó el barro como un depredador abriéndose paso por la maleza, salpicando lodo sobre los trabajadores cercanos sin la menor consideración. Las ruedas todoterreno, diseñadas para conquistar cualquier terreno, parecían burlarse del fango que había vencido a una máquina 10 veces más grande. El vehículo se detuvo bruscamente, con una sacudida que denotaba impaciencia y poder. La puerta del conductor se abrió, y de él descendió una figura que irradiaba una autoridad tan tangible como el frío de la lluvia. Era don Ricardo, el dueño de la constructora, el rey de aquel feudo de acero y hormigón. Don Ricardo era un hombre de unos 50 años, pero se movía con la energía inquieta de alguien que considera el tiempo de los demás como un recurso propio que puede gastar a su antojo. Vestía un traje de diseño italiano que, incluso en medio de una obra en construcción, parecía inmune a la suciedad. El costoso tejido gris oscuro contrastaba violentamente con el paisaje monótono y terroso. En su muñeca, un reloj de oro macizo destellaba con cada movimiento, un faro de arrogancia que lanzaba reflejos de luz fría sobre la miseria del camión atascado. Su rostro, enrojecido por la furia, estaba contraído en una mueca de profundo desprecio. Cada segundo de retraso era una herida abierta en su orgullo y, sobre todo, en su billetera. Su mirada barrió la escena, buscando un culpable sobre el que descargar la tormenta que se gestaba en su interior. Fue entonces cuando sus ojos, agudos y depredadores, se posaron en Elena. Ella estaba de pie, estudiando el camión con una concentración que la aislaba del caos circundante. Don Ricardo no vio a una experta, ni siquiera a una trabajadora. Vio a una niña, un estorbo, una pieza insignificante y fuera de lugar en su universo de poder y beneficios. Avanzó hacia ella, sus zapatos de $1000 hundiéndose ligeramente en el fango, un sacrificio que solo aumentaba su irritación. «¿Y tú qué miras, niña?», le espetó, su voz goteando un veneno helado de clasismo y misoginia. No esperó una respuesta, asumiendo que su presencia era inútil. «Ve a traernos café», ordenó, con un gesto despectivo de la mano, como si espantara a un insecto molesto. No era una petición, era un decreto diseñado para ponerla en su insignificante lugar. Elena levantó la vista de la máquina. Sus ojos, tranquilos y serenos, se encontraron con la furia de don Ricardo. No había miedo en su mirada, solo una calma desconcertante que lo descolocó por completo. En lugar de acobardarse o salir corriendo a cumplir su orden, ella respondió con una voz suave pero firme, una voz que cortó el aire tenso con la precisión de un bisturí. «Creo que puedo sacarlo», dijo. Esas 5 palabras cayeron en el silencio como una piedra en un estanque. Por un instante, don Ricardo se quedó sin habla, procesando la audacia de la respuesta. Luego, su rostro se contorsionó y soltó una carcajada. No fue una risa de alegría, sino una explosión estridente y cruel, un sonido que atrajo la atención de todos como un imán. Era el sonido de la arrogancia encontrando un nuevo juguete para su diversión. «Oigan esto, vengan todos», gritó don Ricardo, girándose hacia la multitud dispersa. Su voz de barítono, acostumbrada a dar órdenes, resonó por toda la obra. Convocó a su séquito como un emperador romano, llamando a su corte para presenciar un espectáculo en el Coliseo. Sus ejecutivos, hombres de traje que se habían mantenido a una distancia segura del barro, se acercaron con curiosidad. Los ingenieros alemanes, humillados y abatidos, levantaron la vista, intrigados. Los obreros, que ya disfrutaban del fracaso, se congregaron con entusiasmo, oliendo sangre en el aire. En cuestión de segundos, Elena se encontró en el centro de un semicírculo de rostros expectantes. Se había convertido, en contra de su voluntad, en la atracción principal de un circo improvisado, cuyo maestro de ceremonias era el hombre más poderoso y despiadado del lugar. El escenario era una pintura grotesca de la jerarquía social. En primera fila, los ejecutivos con sus zapatos lustrados y sus sonrisas condescendientes. Detrás de ellos, los técnicos extranjeros con sus uniformes corporativos, una mezcla de vergüenza y curiosidad científica. Y cerrando el círculo, la masa de trabajadores, sus rostros curtidos mostrando una mezcla de burla abierta
y una pizca de lástima. Todos los ojos estaban fijos en la menuda figura de Elena, vestida con su mono grasiento y demasiado grande. El contraste era brutal, deliberado. Don Ricardo había orquestado perfectamente la escena, aislando a su víctima, magnificando su pequeñez y su aparente insignificancia frente al poder colectivo del dinero, el estatus y el escepticismo masculino. El aire se llenó de susurros y risitas contenidas, creando una atmósfera de humillación pública casi insoportable. Don Ricardo se deleitó en el momento, paseando frente a su audiencia cautiva. Señaló a Elena con un dedo acusador, su voz resonando con un tono teatral y burlón. «La niña mecánica», anunció como si presentara a un payaso. «Esta niña cree que es más lista que los ingenieros de Stuttgart. Cree que puede hacer lo que un equipo de expertos con décadas de experiencia no pudo». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras aplastara a Elena. «Dice que puede mover esa tumba de $500,000. Su discurso no buscaba la verdad, sino el entretenimiento a través de la degradación. Estaba pintando un retrato de ella como una ilusa arrogante, una tonta que merecía ser puesta en su lugar de la forma más pública y dolorosa posible, y la multitud estaba ansiosa por ver el resultado. La reacción del público fue exactamente la que él esperaba. Las risitas de los ejecutivos se convirtieron en sonrisas abiertas de complicidad. Los ingenieros, aunque profesionales, no pudieron evitar intercambiar miradas de condescendiente diversión. Una mecánica local sin credenciales era absurdo. Pero la reacción más cruel vino de los obreros. Sus risas ya no eran contenidas, eran carcajadas abiertas, comentarios hirientes lanzados sin filtro. «Déjala, a ver si lo saca volando», gritó uno. «¿Va a empujarlo ella sola?», se burló otro. Elena sintió cada palabra como un pequeño dardo envenenado. Estaba sola, rodeada por un mar de desprecio, convertida en el chiste del día, un alivio cómico para la frustración general. El circo estaba en pleno apogeo, y ella era la única atracción en la arena. Por un instante, el calor de la vergüenza subió a sus mejillas. Sintió el peso de cientos de miradas juzgándola, diseccionándola, esperando su fracaso. La tentación de dar media vuelta y desaparecer, de huir de esa humillación insoportable, fue abrumadora. Pero entonces, en el fondo de su mente, escuchó la voz tranquila y firme de su abuelo. La dignidad, Elenita, es como una herramienta. Si la cuidas, nunca te fallará, sin importar cuán sucio sea el trabajo. Recordó sus manos callosas enseñándole a calibrar un inyector, la paciencia en su mirada, la fe inquebrantable que tenía en ella. Esa memoria fue un ancla. La imagen de su abuelo, de su legado y del taller en peligro, extinguió el fuego de la vergüenza y lo reemplazó con una fría y decidida resolución. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y se preparó para la batalla. Don Ricardo, un maestro en leer a las personas, notó el cambio en su postura. Vio que no se había quebrado, y eso, en lugar de generarle respeto, avivó su crueldad. La simple burla ya no era suficiente. Quería su rendición total, una aniquilación pública de su espíritu. Fue entonces cuando la idea de la apuesta floreció en su mente. Una herramienta perfecta para llevar la humillación al siguiente nivel. Se acercó a ella lentamente, con la sonrisa de un tiburón que ha acorralado a su presa. Metió la mano en el bolsillo interior de su impecable chaqueta y sacó un fajo de billetes tan grueso que apenas podía rodearlo con los dedos. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, el papel moneda brillando bajo el cielo gris como un símbolo obsceno de su poder. El murmullo de la multitud se convirtió en un jadeo colectivo. «Hagamos esto más interesante», proclamó don Ricardo, su voz ahora un ronroneo peligroso. «Te propongo una apuesta». Paseó la mirada por la multitud, asegurándose de que todos fueran testigos. «Si mueves ese camión 1 solo metro», dijo, enfatizando cada palabra, «te doy estos $100,000, en efectivo, ahora mismo». Agitó el fajo de billetes y el sonido del papel fue como un trueno en el silencio expectante. $100,000, una cifra que cambiaba la vida, una suma inimaginable para la mayoría de los presentes, y ciertamente para Elena. Era el cebo perfecto, una tentación diseñada para asegurar que ella mordiera el anzuelo, sin importar el riesgo.
Sabía que con las deudas del taller ella no podría negarse. Era una trampa tan brillante como sádica. Luego, con una sonrisa que le heló la sangre a más de uno, detalló la otra cara de la moneda. Pero, si fallas, continuó, bajando el tono a un susurro conspirador que todos se esforzaron por escuchar, la humillación será tuya. Se giró y señaló su flamante Mercedes clase G, cubierto de salpicaduras de barro. Limpiarás mi coche, entero, con un cepillo de dientes. Hizo una pausa para que la imagen se grabara en la mente de todos. Y lo harás de rodillas, aquí mismo, delante de todos nosotros. La crueldad del castigo era asombrosa en su especificidad. No era un trabajo, era un acto de subyugación feudal. Una demostración de poder absoluto diseñada para despojarla de toda su dignidad y reducirla a nada. Y para asegurarse de que la herida fuera no solo física, sino también existencial, añadió el golpe de gracia, la cláusula que buscaba destruir su alma. Y cuando termines, concluyó mirándola directamente a los ojos, su voz volviéndose dura como el acero, te pondrás de pie y admitirás en voz alta, para que todos te oigan, que eres una farsante, que no eres más que una niña pretenciosa que no sabe nada de mecánica. Este era el verdadero objetivo de don Ricardo. No le importaba el coche limpio, quería romperla, quería obligarla a negar su propia identidad, a repudiar el conocimiento de su abuelo, a aniquilar su propia valía públicamente. Quería convertirla en un ejemplo, una advertencia para cualquiera que osara desafiar el orden establecido. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. Todo el universo parecía haberse detenido, esperando la respuesta de Elena. Podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros. $100,000. Era la salvación del taller, el fin de las noches de insomnio, la validación del sacrificio de su abuelo. Pero el precio del fracaso era su alma. Miró el rostro de don Ricardo, una máscara de arrogancia triunfante. Miró a la multitud, sus rostros una mezcla de lástima, curiosidad morbosa y desprecio. Y luego, miró el camión. No vio una mole de metal inerte, vio el legado de su abuelo, vio cada noche de estudio, cada manual traducido, cada lección aprendida. Esto ya no era sobre dinero, era sobre honor, era sobre demostrar que el verdadero valor no se mide en oro ni en trajes de diseño, sino en conocimiento y dignidad. Levantó la cabeza, y su mirada era tan firme y afilada como el acero de una llave de precisión. Se encontró con los ojos de don Ricardo sin pestañear. La multitud contuvo la respiración. En la quietud de ese lodazal, rodeada de enemigos y escépticos, Elena pronunció una sola palabra, una palabra que resonó con la fuerza de un motor encendiéndose, una palabra que selló su destino y el de todos los presentes. Acepto. Su voz no tembló. Fue clara, tranquila y cargada de una determinación que dejó a todos atónitos, incluido al propio don Ricardo. La simpleza de su aceptación, desprovista de cualquier drama o vacilación, fue el primer golpe inesperado en una batalla que acababa de comenzar. El circo de la humillación estaba listo, pero el payaso se negaba a actuar según el guión. Ignorando por completo el muro de miradas, Elena caminó hacia la cabina del camión con una determinación que parecía emanar de ella como un campo de fuerza. Cada paso en el barro era firme, deliberado. No había prisa en sus movimientos, solo una economía de gestos que hablaba de una profunda competencia. Las risas y los comentarios crueles de la multitud se convirtieron en un zumbido de fondo, un ruido blanco que su cerebro filtraba y descartaba como irrelevante. Subió los escalones metálicos y se deslizó en el asiento del conductor. La cabina, un santuario de tecnología punta con el olor a plástico y cuero nuevos, era un universo aparte de su mono manchado de grasa. Afuera, el circo de la arrogancia esperaba el fracaso. Adentro, la cirujana se preparaba para operar. Las manos pequeñas y callosas, adornadas con uñas rotas, se posaron sobre el volante con una familiaridad que desmentía el entorno hostil. No miró a la multitud, ni al rostro petulante de don Ricardo. Sus ojos solo veían la máquina. Para sorpresa de todos, su primera acción fue el epítome de la antiacción. No intentó girar la llave, no pisó el embrague, ni intentó forzar la palanca de cambios. Simplemente se quedó quieta,
con las manos apoyadas en el volante, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Desde fuera, la inacción parecía una confirmación de su incompetencia. «¡Se ha congelado!», gritó alguien desde la multitud, provocando una nueva oleada de risas. Los ingenieros alemanes intercambiaron una mirada que mezclaba lástima y una especie de alivio profesional. La humillación de la chica confirmaría que el problema era, en efecto, irresoluble. Don Ricardo sonrió, cruzando los brazos sobre el pecho, saboreando su victoria inminente. Pero Elena no estaba congelada. Estaba en comunión con la máquina, verificando mentalmente la secuencia, repasando cada paso del ritual que había aprendido en las páginas de un viejo manual sueco. Estaba calmando su propio pulso, preparándose para hablarle al camión en su idioma secreto, con una velocidad y precisión que dejó a los pocos que podían verla boquiabiertos. Sus dedos comenzaron a moverse sobre la gran pantalla táctil de la computadora de a bordo. No navegó por los menús habituales de radio o navegación. Sus dedos se movieron hacia una esquina de la pantalla, pulsando una secuencia de puntos casi invisibles en el marco del dispositivo. Era un portal oculto, un acceso directo al cerebro electrónico del camión. La pantalla parpadeó y cambió, mostrando una interfaz de texto simple, cruda y llena de códigos que solo un ingeniero de diseño reconocería. Era el menú de diagnóstico avanzado, el corazón del sistema, protegido por un código de acceso que no estaba en ningún manual de operación. Con una calma absoluta, Elena tecleó una cadena alfanumérica, un código que había memorizado de una nota a pie de página en su manual traducido. La computadora emitió un suave bip de aceptación. La puerta estaba abierta. El siguiente paso del ritual involucraba el mundo físico, una danza coordinada entre lo digital y lo analógico. Su mano izquierda dejó la pantalla y se deslizó hacia un costado del asiento del conductor. Allí, casi oculta por el tapizado, había una pequeña palanca de metal sin marcar, una pieza que los ingenieros habían descartado como parte del mecanismo de ajuste del asiento. Elena la agarró con firmeza. Simultáneamente, su mano derecha se movió hacia el volante, localizando un botón discreto en la columna de dirección, uno que el manual estándar identificaba como una función menor para el reinicio del odómetro de viaje. Afuera, la confusión de la multitud se transformaba en aburrimiento. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró uno de los ejecutivos de don Ricardo. «Está perdiendo el tiempo. Que empiece a buscar el cepillo de dientes», respondió otro con una sonrisa. No entendían que estaban presenciando la ejecución de un conjuro tecnológico, la combinación precisa que despertaría al gigante dormido. Elena cerró los ojos por un segundo, visualizando el diagrama de la transmisión en su mente. Luego, con una sincronización perfecta, tiró de la palanca oculta hacia arriba mientras mantenía presionado el botón del volante. No hubo un clic fuerte ni una señal visual obvia, pero un instante después, un sonido profundo y grave emanó de las entrañas del camión. No era el ruido de un motor intentando arrancar, era un zumbido bajo, una vibración sorda y poderosa que pareció resonar en el pecho de todos los presentes. El camión entero vibró suavemente, como una ballena despertando en las profundidades. Era un sonido que nadie en esa obra había oído jamás. Era el sonido inconfundible del Kriechgang, la marcha superlenta, engranándose. Los piñones y engranajes de la transmisión se habían realineado en una configuración de torque masivo, esperando la orden final. Las risas se detuvieron abruptamente, reemplazadas por un silencio desconcertado. Con el zumbido de la transmisión vibrando a través de la cabina, Elena abrió los ojos. Su rostro estaba sereno. Ahora, y solo ahora, su mano derecha se movió hacia la llave de contacto. No la giró con desesperación ni ansiedad. Su movimiento fue suave, casi reverente. Le dio un giro completo. Por un instante, nada. Y luego, el motor cobró vida. Pero no fue el sonido agudo y ahogado de los intentos anteriores. Fue un rugido profundo, gutural, controlado, que hizo temblar el suelo. Era el sonido de una potencia descomunal despertando, no con furia, sino con un propósito claro y definido. El motor no se revolucionó inútilmente, se asentó en un ralentí bajo y estable.
Un latido constante que prometía una fuerza imparable. Era el sonido perfecto de la victoria, un himno mecánico que ahogó cualquier recuerdo de las burlas anteriores. Elena soltó suavemente el embrague y apenas rozó el acelerador. Afuera, la multitud contuvo la respiración. Las enormes ruedas que antes habían girado locamente arrojando barro, ahora comenzaron a moverse con una lentitud casi imperceptible, pero aterradora. No patinaron, no derraparon. Se aferraron al fango con una tenacidad sobrehumana. Cada taco de la banda de rodadura parecía morder la tierra, encontrando tracción donde antes solo había un pantano. Se oyó un crujido ensordecedor, el sonido del chasis del camión sometido a una tensión colosal. Luego, con un ruido de succión grotesco, como una criatura prehistórica liberándose del alquitrán, el camión comenzó a arrastrarse fuera del agujero. Se movió con la lentitud majestuosa de un glaciar, pero con una fuerza que parecía capaz de mover una montaña. El primer metro fue el más agónico y el más dulce. La nariz del camión se levantó del fango, goteando lodo y agua. Luego avanzó otro metro y otro. La multitud observaba en un trance colectivo, sus cerebros incapaces de procesar la escena. El gigante de acero, la tumba de $500,000, estaba saliendo de su sepultura de barro por voluntad propia, guiado por la chica a la que habían humillado. El camión continuó su avance lento y seguro, dejando un surco profundo como una cicatriz en la tierra. No se detuvo hasta que las 4 ruedas estuvieron firmemente plantadas en tierra sólida. Elena detuvo el vehículo, puso el freno de mano y dejó el motor en marcha, su ronroneo perfecto llenando el aire. Se quedó sentada un momento, con las manos en el volante, su trabajo terminado. La justicia no había sido gritada, había sido ejecutada con la precisión de un susurro. Un silencio sepulcral cayó sobre toda la obra. Era un silencio tan absoluto que se podía oír el zumbido de un insecto, el goteo de la lluvia desde un casco. Nadie se movía, nadie hablaba. Las mandíbulas estaban caídas, los ojos desorbitados. El rostro de don Ricardo era una máscara de incredulidad absoluta. El fajo de $100,000 había resbalado de su mano y yacía olvidado en el barro a sus pies. Los ingenieros alemanes se miraban unos a otros, pálidos, como si hubieran presenciado un acto de brujería. Los obreros, que momentos antes se reían a carcajadas, ahora estaban congelados, sus sonrisas de burla transformadas en muecas de asombro puro. En ese silencio, toda la arrogancia, todo el prejuicio y todo el escepticismo se evaporaron, dejando solo la cruda e innegable verdad de lo que acababan de presenciar. El hechizo se rompió por un solo sonido. Un viejo obrero, un hombre con la cara surcada de arrugas y las manos deformadas por 50 años de trabajo, se quitó lentamente el casco. Era uno de los pocos que recordaba a don Javier, el abuelo de Elena. Con una mirada de profundo respeto en sus ojos, levantó sus manos callosas y dio una sola palmada. Un aplauso lento, sonoro y deliberado que resonó en el silencio como un disparo. No fue un aplauso de celebración, sino de reconocimiento. Un acto de reverencia de un viejo maestro hacia una nueva genio. Ese único aplauso fue la señal, el permiso que todos necesitaban para liberar la emoción que los embargaba. Ese solitario aplauso fue como la primera gota de una tormenta. Fue seguido por otro, y luego otro. En cuestión de segundos, el silencio fue aniquilado por una ovación atronadora. Los ejecutivos, los ingenieros, los obreros, todos estallaron en un aplauso frenético, en silbidos y gritos de júbilo. No estaban aplaudiendo solo a una máquina liberada del barro. Estaban aplaudiendo a la justicia. Estaban aplaudiendo a la humildad triunfando sobre la arrogancia. Estaban aplaudiendo el espectáculo de la inteligencia pura humillando al prejuicio ciego. Era una explosión de catarsis colectiva, una liberación de la tensión acumulada, un reconocimiento unánime de que habían sido testigos de algo extraordinario. En medio de la ovación, Elena finalmente bajó de la cabina, no como una niña humillada, sino como una reina descendiendo de su trono. Comente respeto si usted cree que Elena merecía esta transformación. Mientras la ovación atronadora sacudía la obra, don Ricardo permanecía inmóvil,
como una estatua de sal en medio de una fiesta. El estruendo de los aplausos y los gritos de júbilo no le llegaban. En su mente se había abierto un abismo de silencio ensordecedor. Su rostro, antes una máscara de arrogancia triunfante, se había descompuesto en una expresión de incredulidad y horror. El fajo de $100,000 yacía a sus pies, medio hundido en el lodo, un ídolo caído y sin valor. No estaba mirando a Elena, la joven mecánica que acababa de realizar un milagro. Su mirada estaba perdida, atravesándola, viendo a través de ella una imagen del pasado, un fantasma que había mantenido encadenado en lo más profundo de su conciencia. Sus manos, que antes habían gesticulado con poder, ahora temblaban incontrolablemente a sus costados. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo con una palidez mortal que contrastaba grotescamente con su costoso traje. El mundo que había construido, basado en el poder, el estatus y el desprecio, se había derrumbado en los pocos minutos que le tomó a Elena despertar a un gigante de metal. La imagen que se superponía sobre la figura de Elena era la de su propia hija, Sofía, a los 16 años. La recordaba con una claridad que le desgarraba el alma. La veía en el garaje de su mansión, un espacio que ella había convertido en su santuario secreto. Su rostro, manchado de grasa pero iluminado por una pasión pura, le mostraba con orgullo el pequeño motor de una motocicleta que había desmontado y vuelto a armar. «Funciona, papá, lo hice funcionar», le había dicho, con los ojos brillantes de una genialidad innata. Don Ricardo recordó su propia reacción. Las palabras que salieron de su boca como un veneno helado. «¿Para esto pierdes el tiempo? Esto es para hombres sucios, no para una señorita. Tu futuro está en un despacho, no en un taller lleno de aceite». Recordó cómo la luz en los ojos de Sofía se había extinguido, reemplazada por una herida silenciosa y profunda. Ese día no solo había roto un motor, había roto el espíritu de su hija, sembrando una semilla de culpa que había crecido en la oscuridad durante años. La victoria de Elena no fue solo una proeza técnica para don Ricardo, fue un juicio divino. Cada movimiento preciso de Elena en la cabina, cada comando secreto que había ejecutado, era un eco de la pasión que él había aplastado en Sofía. La calma y la competencia de Elena eran todo lo que su hija podría haber llegado a ser si él no la hubiera ahogado con su prejuicio y sus expectativas asfixiantes. En la humillación que había intentado infligirle a Elena, ahora veía un reflejo monstruoso de su propio fracaso como padre. Había intentado destruir a Elena por la misma razón que destruyó a Sofía, porque su talento femenino en un mundo masculino desafiaba su visión estrecha y arrogante del mundo. La genialidad de Elena le obligaba a confrontar la verdad. Él no había protegido a su hija, la había mutilado. El camión arrancando no era un sonido de victoria, era el rugido de su propia conciencia gritándole su crimen. La presa de su autocontrol, construida a lo largo de décadas de poder y negación, finalmente reventó. Una lágrima solitaria y caliente se deslizó por su mejilla, trazando un surco limpio sobre su piel pálida. Luchó contra ella, apretando la mandíbula, intentando aferrarse a los últimos vestigios de su compostura, pero fue inútil. Un sollozo gutural se le escapó del pecho, un sonido animal y roto que sorprendió incluso a sí mismo. Pronto, las lágrimas brotaron sin control, cayendo libremente sobre la solapa de su traje de diseño. Su cuerpo se sacudió con espasmos de un dolor largamente reprimido. La multitud, que había comenzado a rodear a Elena en celebración, se detuvo. El júbilo se transformó en un silencio atónito y desconcertado. Todos se giraron para mirar al hombre poderoso que ahora se desmoronaba en público, su colapso tan espectacular como lo había sido su arrogancia momentos antes. El circo no había terminado, solo había cambiado de protagonista. Con la mirada fija en Elena, don Ricardo comenzó a caminar. Sus movimientos eran torpes, los de un hombre que ha perdido el control de su propio cuerpo. Se tropezó con una piedra, casi cayendo, pero se enderezó con un esfuerzo visible, impulsado por una necesidad que era más fuerte que su propia dignidad. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo en el mar de gente. Caminó a través de él, con los ojos llenos de lágrimas, pasando junto a sus ejecutivos atónitos
y los obreros enmudecidos. No se detuvo hasta que estuvo directamente frente a Elena, tan cerca que podía ver el reflejo de su propio rostro destrozado en los ojos tranquilos de la joven. Y entonces, en un acto de rendición total que desafiaba todo lo que él representaba, sus rodillas se doblaron. El gran don Ricardo, el magnate de la construcción, se desplomó de rodillas en el barro espeso y sucio, justo a los pies de la chica a la que había intentado aniquilar. Sus pantalones de $1000 se empaparon de fango, pero él no pareció notarlo. Levantó la vista hacia Elena, su rostro una máscara de barro, lágrimas y una agonía insoportable. Cuando habló, su voz era irreconocible, un susurro ronco y quebrado por el llanto. «Perdóname», sollozó, la palabra arrancada de lo más profundo de su ser. «Por favor, perdóname». El silencio era tan profundo que todos podían oír su respiración entrecortada. «Mi hija», continuó, su voz rompiéndose por completo mientras hacía pública la confesión que había envenenado su alma durante años. «Mi hija, Sofía, ella amaba esto, soñaba con ser como tú, con entender las máquinas, con crear, y yo». Hizo una pausa, ahogado por la culpa. «Yo la destruí. Le dije que era una vergüenza, que no era para ella. La destruí». Su confesión cayó sobre la multitud como una bomba, cruda, devastadora y terriblemente humana. No estaba pidiendo perdón por una apuesta perdida. Estaba pidiendo la absolución por un pecado que lo había consumido por dentro, reconociendo finalmente la genialidad que había intentado humillar como el eco sagrado de la pasión que él mismo había asesinado. 6 meses después, la escena no podía ser más diferente. El lodazal opresivo había sido reemplazado por el brillo impecable de un suelo de epoxi pulido. El cielo gris y lluvioso ahora era una serie de claraboyas que inundaban de luz natural un espacio vasto y moderno. En la fachada del imponente edificio, unas letras de acero cepillado formaban un nombre que era en sí mismo un poema de redención y homenaje: Academia Técnica Sofía García. Sofía, por la hija cuya pasión había sido negada. García, por el abuelo cuyo legado de sabiduría ahora tenía un templo. El nombre no solo identificaba el lugar, contaba la historia. Era la materialización de la justicia cósmica, un monumento construido sobre los cimientos del arrepentimiento y financiado por la deuda moral de un hombre, pero diseñado y dirigido por la genialidad de una mujer que había convertido la humillación en un catalizador para el cambio. Este no era solo un edificio, era un ecosistema de segundas oportunidades. En el centro de una de las aulas principales, un anfiteatro equipado con la más avanzada tecnología de diagnóstico, se encontraba Elena. Su transformación era tan notable como la del entorno. Atrás quedó el mono de mecánico gastado y manchado de grasa. Ahora vestía un elegante uniforme de directora, una chaqueta de color azul oscuro con el logo de la academia bordado sobre el corazón, pantalones a medida y botas de trabajo que, aunque prácticas, estaban limpias y bien cuidadas. Su cabello ya no era una cola de caballo desordenada, sino que estaba recogido en un moño profesional que resaltaba la inteligencia y la calma en su mirada. No había ni un ápice de arrogancia en su porte, solo la serena confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Se movía entre los bancos de motores expuestos con una gracia que convertía la enseñanza de la mecánica en una forma de arte, su voz clara y paciente guiando a la nueva generación. Su clase magistral era una sinfonía de teoría y práctica, ante una audiencia de jóvenes aspirantes a mecánicos, hombres y mujeres en igual número, desmitificaba la complejidad de un motor de inyección directa. Rompía así, con cada explicación, el prejuicio de que aquel era un mundo solo para hombres. Su filosofía de enseñanza era un reflejo directo de la sabiduría de su abuelo, pero amplificada por su propia y dura experiencia. Las máquinas no son sus enemigas, les decía, su voz resonando con convicción. No se lucha contra ellas con fuerza bruta, se dialoga. Hay que aprender su idioma, escuchar sus quejas, entender sus necesidades. Cada motor tiene una historia, un secreto. Nuestro trabajo no es imponer nuestra voluntad, sino convertirnos en sus mejores confidentes. Su método era revolucionario. Enseñaba empatía mecánica,
una habilidad que ningún manual tradicional podía ofrecer. La historia de cómo había llegado hasta allí ya era una leyenda entre los estudiantes. La apuesta de los $100,000 fue solo el principio. Don Ricardo, en un acto de expiación tan grande como lo había sido su arrogancia, no se limitó a entregarle el dinero. La buscó días después, con los ojos todavía hinchados de un llanto antiguo, y le ofreció algo mucho más valioso que el efectivo. Le ofreció poder. La hizo socia mayoritaria de una nueva fundación creada para honrar la memoria de su hija, y le dio carta blanca y un presupuesto casi ilimitado para construir la academia de sus sueños. Construye el lugar que a Sofía le hubiera encantado. Le había dicho, con la voz rota, crea el futuro que yo le robé. Elena no se había limitado a aceptar. Había asumido la responsabilidad con una seriedad que honraba tanto a Sofía como a su propio abuelo. La Academia Técnica Sofía García se convirtió rápidamente en un faro de esperanza. Su misión, redactada por la propia Elena, era clara y contundente: identificar y nutrir el talento mecánico sin importar su origen, género o condición social. Se crearon programas de becas completos para jóvenes de familias humildes, para aquellos que, como ella, tenían la pasión pero carecían de los medios. Se establecieron convenios con orfanatos y centros juveniles para ofrecer una salida profesional a quienes la sociedad había dejado atrás. La academia no solo enseñaba a reparar camiones, reparaba vidas rotas, ofrecía un camino digno y demostraba con cada graduado que el verdadero valor de una persona reside en su conocimiento y su determinación, no en el apellido o la cuenta bancaria de su familia. Era una fábrica de azarones, underdogs, listos para conquistar el mundo. Y en el fondo de aquella aula, casi oculto en la última fila, un estudiante tomaba notas con una concentración febril que contrastaba con sus canas incipientes. Era mayor que el resto de la clase por al menos 30 años. Vestía el mismo uniforme básico de estudiante que todos los demás, un simple mono azul con el logo de la academia. Sus manos, antes acostumbradas a sostener plumas de oro y cerrar tratos millonarios, ahora manejaban con cierta torpeza un calibre digital, midiendo el diámetro de un pistón. Su rostro, despojado de toda arrogancia, mostraba una humildad y una sed de aprender que eran completamente genuinas. No levantaba la mano para hacer preguntas ostentosas, solo escuchaba, absorbía y escribía. Era don Ricardo, el rey caído, que había abdicado voluntariamente de su trono para convertirse en el primer y más devoto alumno de la mujer a la que intentó humillar. Para don Ricardo, cada día en la academia era un acto de penitencia y a la vez de sanación. Aprender sobre la relación de compresión, sobre el funcionamiento de un turbocompresor o la delicadeza de una red CAN, era su manera de pedir perdón a Sofía. En la voz paciente de Elena, a veces creía escuchar el eco de la pasión de su hija. En el olor a aceite y metal, encontraba una extraña paz que ninguna de sus mansiones o coches de lujo le había proporcionado jamás. Había vendido su ostentoso Mercedes clase G y ahora conducía una modesta camioneta, la misma que usaba para llegar a la academia cada mañana, una hora antes que todos los demás, para repasar sus notas. No buscaba graduarse para ser mecánico, buscaba entender el mundo que le había negado a su hija, y en ese proceso estaba encontrando una versión de sí mismo que no sabía que existía, un hombre capaz de aprender, de respetar y de sentir. La dinámica entre ellos era un delicado ballet de respeto mutuo. Después de una clase, mientras Elena limpiaba sus manos con un trapo, don Ricardo se acercó a ella con su cuaderno en la mano. «Directora», dijo, usando su título formal con una deferencia que era completamente sincera. «No he entendido bien la función del sensor de posición del cigüeñal en el arranque en frío. ¿Podría explicarlo de nuevo cuando tenga un momento?» No había rastro de su antiguo yo imperioso. Era la pregunta genuina de un estudiante a su maestra. Elena se giró, le dedicó una pequeña sonrisa y, usando un diagrama en una tableta, le explicó el concepto con la misma claridad y paciencia que le dedicaba a un joven de 18 años. Para ella, él no era el hombre que la humilló, ni su benefactor. En el aula, era simplemente Ricardo, un estudiante que quería aprender. Y esa normalidad
era el mayor regalo que podía ofrecerle. El impacto de la academia se extendió como una onda expansiva. La reputación de sus graduados era tal que las empresas de transporte y construcción hacían fila para contratarlos. Los mismos obreros que se habían reído de Elena ahora veían a sus propios hijos e hijas postularse a la academia, soñando con obtener un diploma firmado por ella. La constructora de don Ricardo, por supuesto, tenía un convenio de exclusividad y ahora su flota de camiones era mantenida por los mejores técnicos de la región, todos ellos formados bajo la filosofía de Elena. Los ejecutivos que habían sonreído con condescendencia ahora asistían a las ceremonias de graduación, aplaudiendo a los jóvenes que, un año antes, habrían despreciado. Elena no solo había ganado una apuesta, había reconfigurado la cadena de valor del respeto en toda la industria. El pequeño y polvoriento taller de don Javier no fue olvidado. En un gesto de profundo respeto, Elena utilizó parte de los fondos para trasladarlo, pieza por pieza, al interior de la nueva academia. Ahora era el Museo Taller Javier García, una sección preservada en el corazón del moderno edificio. Las herramientas antiguas de su abuelo, sus manuales traducidos a mano con sus anotaciones en los márgenes, todo estaba expuesto detrás de un cristal, no como reliquias muertas, sino como los cimientos sagrados sobre los que se construía el futuro. Era la prueba tangible de que el conocimiento moderno más avanzado no sirve de nada si no se respeta la sabiduría y el sacrificio de quienes vinieron antes. El nombre de su abuelo no solo estaba en el letrero de la entrada, su espíritu impregnaba cada rincón de la institución, su legado finalmente inmortalizado. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía de naranja las paredes de la academia, Elena se detuvo frente a la entrada, simplemente observando el letrero con su nombre y el de Sofía. Don Ricardo, terminando su jornada de estudio, se acercó y se detuvo a su lado, siguiendo su mirada. Permanecieron en silencio por un largo minuto, un silencio cómodo, lleno de todo lo no dicho. Finalmente, él habló, su voz baja y llena de una emoción contenida. «Sabes, ella siempre decía que los motores tenían alma», dijo, refiriéndose a Sofía. «Gracias por demostrarle al mundo que tenía razón». No dijo más, no era necesario. Elena asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. En ese momento, el ciclo de dolor, culpa y humillación se cerró definitivamente, sellado no con un contrato o un cheque, sino con el entendimiento compartido de que habían creado algo bueno a partir de algo roto. Y así, en ese rincón del mundo transformado por la inteligencia y la humildad, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que el verdadero talento no tiene género, ni clase social, ni se viste con trajes de diseño. Descubrieron que nace del esfuerzo silencioso en las noches solitarias, que florece con la pasión pura y que, cuando es desafiado por la arrogancia ciega, no busca una venganza vacía, sino que forja una justicia trascendente, una justicia cósmica, que no se conforma con derribar a los tiranos, sino que les ofrece el difícil camino de la redención, demostrando que es posible transformar el lodo espeso de la humillación en el cimiento sólido de un futuro más justo y brillante para todos. Porque el rugido más perfecto no es el de un motor, sino el del espíritu humano cuando encuentra su verdadero valor.